y Audi siempre ha sido sinónimo de ese Vorsprung durch Technik. Y la deportividad es algo muy importante para nosotros. De hecho, la fotografía que ven en ese edificio está en Neuburg, que es una región cerca de Ingolstadt, donde está nuestra sede principal, y es el corazón de Audi Sport. Ahí hay un circuito de pruebas, está también toda la división de Customer Racing para aquellos clientes que quieren formar su propio equipo de carreras Audi, y para nosotros la deportividad, como veremos en breve, ha estado siempre en nuestro ADN, y muchas veces mucho más de lo que se piensa, y eso lo van a descubrir ustedes en el día de hoy. El Audi AG como tal opera en más de 100 mercados diferentes, es decir, comercializa sus vehículos en más de 100 mercados diferentes, tienen cerca de 90.600 empleados directos, y el año pasado vendió un total de 1.845.000 unidades, es decir, es una empresa global con un alcance muy global y que tiene además una estrategia claramente definida, con esa imagen de fondo de nuestro próximo vehículo eléctrico, el e-tron GT. El lema de nuestra estrategia es consistentemente, y consistentemente quiere decir que tenemos 4 pilares, que son ustedes, nuestros clientes, los amigos de nuestra marca, donde tratamos de hacer productos que emocionen nada más con verlos, y yo creo que este e-tron GT es un buen ejemplo. Y también la electrificación, que es un tema importantísimo y en boga hoy en día en el mundo del automóvil, y nada mejor que elegir un e-tron GT como síntoma de lo que es Audi, es decir, es la capacidad de conjugar en un solo producto dos mundos que a priori parecen irreconciliables, como son las altas prestaciones con la duración de la vida o de la carga de una batería. Y conectividad y sostenibilidad, pues igual nuestros clientes, ustedes, todos nosotros llevamos nuestra vida en nuestros smartphones, en nuestros teléfonos inteligentes, y cada día estamos más conectados, y también estamos más preocupados por la sostenibilidad y por cuidar nuestro planeta. Y Audi no solo es sostenible porque fabrica vehículos como por ejemplo este e-tron GT, que puede funcionar con baterías sin generar emisiones de CO2, pero también es muy importante la sostenibilidad desde el punto de vista de la fabricación de los propios vehículos. Y en ese sentido, Audi atesora muchos premios en cuanto a eficiencia, en cuanto a reciclaje de aguas, y de hecho para 2025 toda la producción de Audi va a ser con huella de carbono neutra. Es decir, que Audi va a tomar tantas emisiones de CO2 de la atmósfera como genere, y por lo tanto su balance será cero. Y por último, antes de comenzar a hablar de la historia, este pequeño mapa del mundo muestra la presencia de Audi en el globo. Fíjense que también están incluidas las marcas Lamborghini, la marca deportiva italiana por excelencia, Ducati, también marca deportiva de motocicletas, e incluso Ben Italdesign, que es un estudio de diseño italiano famosísimo. Y estas marcas están aquí porque son parte del grupo de Audi. Audi, dentro del grupo Volkswagen, aúna este conjunto de marcas, es decir, toda la vertiente deportiva del grupo Volkswagen está incardinada dentro o bajo el paraguas de la marca Audi. Y como ustedes ven, es una empresa global con producción en Ingolstadt, que es donde está nuestra sede, y en Neckarsulm, que son las 2 principales fábricas que existen en Alemania. Y a partir de ahí, bueno, pues la producción se reparte en Bélgica, en Rusia, en Eslovaquia, en Hungría, donde está la mayor fábrica de motores del mundo, con, si mal no recuerdo, 2.200.000 motores producidos el año pasado. Por supuesto China, que es un mercado importantísimo, Tailandia, con la presencia de Ducati, y también más cerca de nuestra región con la planta de San José Chiapa en México, que produce el Audi Q5. Bien, por lo tanto, como les decía, un simple vistazo para tratar de transmitirles las dimensiones de un negocio como el de Audi. Pero sin más dilación, vamos a comenzar hablando de August Horch. August Horch fue un ingeniero, y en esta época
finales, o, bueno, o mejor dicho, casi a principios del siglo XX, era una de las personalidades del mundo del motor en Alemania, que en aquel entonces era un grupo bastante reducido. Estudió en una academia técnica, lo que hoy en día sería pues, una escuela universitaria de ingeniería, y curiosidades de la vida, comenzó trabajando para Carl Benz, cuando todavía ni siquiera bueno, existía la marca Mercedes-Benz como tal, pero August Horch trabajó para Carl Benz, que es el padre del automóvil moderno de combustión, tal y como lo conocemos hoy en día. Estuvo durante mucho tiempo como responsable del departamento de producción de vehículos, pero pronto sintió que él necesitaba hacer algo diferente. Y de hecho, esas dos frases que ustedes ven reflejadas ahí son un fiel ejemplo de la mentalidad que tenía August Horch, que era un visionario. Él decía que quería construir coches fuertes y bellos para aquellos que aprecian una manufactura perfecta y un refinamiento técnico. Y un auto que meramente te lleva de A a B no te lleva lo suficientemente lejos. Es decir, siempre él tuvo esa idea de crear autos que fueran, sobre todo, técnicamente perfectos. Y de hecho, nuestro lema hoy en día, ese Force+Technik, hace honor a lo que ya desde un principio nuestro fundador predicaba con su trabajo. En 1899, concretamente el 14 de noviembre de 1899, él decide abandonar el trabajo con Carl Benz y funda en Colonia su propia empresa que lleva su nombre. Y prácticamente un año después lanza su primer vehículo. Eso que ven ahí es el anuncio con el cual lo daba a conocer, y el primer Audi ya era un ejemplo de innovación. Probablemente, o quizá ustedes hayan visto en las películas algún vehículo de esta época, habrán visto cómo sonaba y cómo vibraban, y lo primero que hizo Horch fue diseñar un motor que mejorara el confort de los pasajeros, porque tenía un pequeño pistón que amortiguaba las vibraciones del cigüeñal. Por lo tanto, este es el inicio de Audi, y a partir de ahora todo lo que vamos a ver son innovaciones, y muchas veces son innovaciones que quizá demos por sentado, o que nos parezcan obvias, pero que en algún momento alguien tuvo que inventarlas, y en muchas ocasiones ese alguien fue August Horch a través de su empresa. Pasan 3 años y August Horch se encuentra con que sus modelos tienen mucho éxito, y decide que es necesario transformar su compañía, dar entrada a un capital exterior para poder aumentar su capacidad de producción. Y desde Colonia se traslada a una región alemana que se llama Zwickau, que en aquel entonces era, la industria alemana estaba en boga, y Zwickau era el centro neurálgico de la industria. Ahí August Horch continúa ampliando su gama de productos, continúa ampliando sus modelos, continúa ampliando sus innovaciones, y ya desde muy temprano, en 1906, Horch obtiene su primera victoria en una carrera denominada Herkomer, que se podría asimilar, en cierto modo, a lo que conocemos hoy en día como el Dakar, es decir, una carrera exigente. Y lo importante no es que ganara, que obviamente es algo muy importante, pero lo más importante es que la visión de August Horch era que, para darse a conocer, para poder decirle a sus clientes que sus vehículos eran fiables y que eran buenos productos, tenía que participar en carreras. Y eso es algo que también ha estado, como les digo, desde el principio en nuestro ADN, y de hecho el propio August Horch ganó una carrera a los mandos de un Audi. En 1907 ya se habían llegado a las 100 unidades, hoy en día 100 unidades pues no parecen tantas, pero es que estamos hablando de que la industria del motor todavía es incipiente, y la fabricación era puramente artesanal, y ni muchísimo menos contaban con los adelantos que tenemos hoy en día, y la industrialización de la producción de vehículos. Entonces,
1907 supone un hito para la marca. Llega a continuación el año 1909 y Horsch se ve obligado a abandonar su empresa. Y esto es algo que tiene un paralelismo interesante en una empresa muy conocida por todos y que les contaré ahora en breve, pero el inconveniente que tenía Horsch, y digo inconveniente entrecomillado, era esa obsesión por hacer vehículos que fueran técnicamente perfectos. Y cuando amplió su compañía, dando entrada a capital exterior, entraron socios comerciales o socios capitalistas que obviamente invertían un dinero con la espera de obtener un retorno. Cuando fabricas un vehículo que es técnicamente perfecto, los márgenes comerciales suelen verse afectados. Entonces, cada vez era mayor la presión de estos socios inversionistas y eso fue lo que provocó diferencias con August Horsch y tuvo que abandonar su propia empresa. Y como les decía, esto tiene un paralelismo curioso porque supongo que todos son conocedores de la empresa Apple Computer, la fabricante del iPhone. A Steve Jobs le pasó exactamente lo mismo. Él también era una persona muy preocupada por los detalles y por lo técnico, y esto le supuso problemas tales los mismos que tuvo August Horsch, y finalmente ambos se vieron abocados a abandonar sus empresas. Y hay muchas similitudes entre Audi y Apple porque, además de compartir esta historia, comparten el diseño cuidado, el uso de materiales de primera calidad, el aluminio sobre todo, que para nosotros ha sido una materia prima importantísima a lo largo de nuestra historia. Bueno, en cualquier caso, August Horsch decide que tiene que abandonar, o mejor dicho, le obligan a abandonar su compañía, y aquí encontramos la primera anécdota que quizá también muchos de ustedes conozcan, y es el origen del nombre Audi, porque August Horsch había fundado una compañía con su propio nombre, y al abandonar esa compañía, cuando fue a registrar la nueva empresa, obviamente él quería utilizar su nombre, pero esto no era posible porque ya había los otros socios que habían continuado con la empresa, obviamente no dejaban tener un competidor con el mismo nombre. Entonces, August Horsch, estando en una reunión con uno de sus socios, están hablando precisamente sobre cómo llamar a la empresa, y uno de los hijos de estos socios, que le gustaba mucho el idioma latín, se da cuenta de que la traducción de Horsch al latín significa escucha, en imperativo, y el niño sugiere que la empresa se llame Audi, y este es el origen de nuestra compañía, es decir, es una traducción del apellido de August Horsch, de nuestro fundador, al latín. El primer Audi es fabricado en junio de 1910, es decir, prácticamente un año después de que Audi Automobilwerke, que es como se llama la compañía que registra August Horsch, fuera inaugurada. Y esto es algo importante porque no era tan fácil abrir una fábrica de vehículos y comenzar a producir en tan corto espacio de tiempo. Pero Horsch de lo que se valía era de su nombre. De hecho, eso que pueden ver ahí es una publicidad, y como ven, en la parte superior pone Audi Automobilwerke, que es el nombre de la nueva sociedad que ha constituido August Horsch, pero justo debajo a la derecha pone August Horsch, es decir, era un nombre muy conocido en la producción de automóviles, y los clientes definitivamente sabían quién era August Horsch y estaban dispuestos a comprarle un vehículo a él porque su calidad era conocida. Siguen pasando los años, y este plan de carreras que traza August Horsch da con lo que se llama la carrera alpina internacional. La carrera alpina internacional sí que es lo más semejante al Dakar. Tengan en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, donde esta carrera atravesaba los Alpes. Por supuesto no había pavimento, no había asfalto, y era una carrera que básicamente, obviamente, ganaba el primero que llegara, y tenía un sistema de penalizaciones en función de las veces que se requirieran de los vehículos de asistencia. Pues bien, para que se haga una idea de lo dura que era la carrera, de 75-80 vehículos que
que se presentaban, en la mayoría de las ocasiones, hasta a veces solo 10, podían terminar su carrera. El propio August Horst, con un tipo C, participó en esta carrera, también la ganó, y además Audi obtuvo 2 primeros puestos, y su participación fue una constante en esta carrera, y como digo, las victorias llegaban una tras otra. Y esto fue lo que poco a poco fue generando mayor ruido, si me permite la expresión, en torno al nombre Audi, porque fue acumulando más y más medallas hasta que en 1914 5 automóviles Audi tomaron la salida, y los 5 terminaron entre los 7 primeros puestos, siendo los 3 primeros un Audi. Todas estas victorias consiguieron que este Audi que ven aquí, en la parte superior izquierda, el tipo C, se llamara el campeón alpino, porque era el líder indiscutible de esta carrera. Llegan los años 20, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y comienza Audi a despuntar con sus innovaciones. Y una de las innovaciones que quizá puedan parecer más ridículas, pero ridículas por obvias, es el volante a la izquierda. En la Alemania de principios del siglo XX, los vehículos conducían, bueno, como conducimos nosotros en nuestras carreteras, por el lado derecho, y el volante también estaba ubicado al lado derecho, y eso suponía un gran problema de seguridad. Y fue Audi la que colocó el volante a la izquierda para mejorar la seguridad en adelantamientos, y sobre todo para mejorar la visibilidad en la carretera. Pues como les decía, algo tan simple como esto, que hoy en día en la mayor parte del mundo sucede así, es una invención de Audi. Cuando comienza, mejor dicho, la década de los años 20, Audi ya contaba con más de 754 unidades vendidas. No eran muchos, porque tenemos que tener en cuenta que durante la Primera Guerra Mundial todas las compañías se volcaron en la producción de armamento, y esto fue igual para todos. Pero esta situación de posguerra hizo que Audi volvieran a enfrentarse con necesidades financieras para poder sostener la producción. En un primer momento, August Horst quería ampliar capital para ampliar la producción, y en este momento la posguerra había dañado mucho la economía de las empresas, y por lo tanto hacía falta que entrara capital exterior. Y August Horst va poco a poco preparando precisamente esa entrada de capital. El tipo K que ven en la foto superior izquierda es el primer es el primer auto con volante a la izquierda. Se presentó en 1921. Es cierto que en muchas ocasiones se atribuye a la marca Citroën el primer volante a la izquierda, y bueno, si consideramos a Citroën como una marca de producción de alto volumen, bueno, pues obviamente en las marcas de alto volumen así fue, pero en las marcas de lujo como era Audi fue el primer fabricante. Pero realmente, en términos de volumen, era una compañía mediana, pero aún así eso no nos impidió ser innovadores. Y otra innovación que hoy en día utilizan, pues no me arriesgo si digo que el 97% de los vehículos, es la tracción delantera. Audi fue el primer fabricante del mundo en poner la tracción delante, y junto con el volante a la izquierda, pues fue una de las grandes innovaciones que ha aportado Audi al mundo del motor. Al igual que la construcción aerodinámica y la construcción ligera, cosa que se ve perfectamente representada en la foto que tienen en la parte inferior izquierda. Ese vehículo es el mismo que el que ustedes ven en la foto que está justo encima. Es un vehículo tipo K. El vehículo que está arriba era capaz de alcanzar 95 km por hora, y el mismo vehículo, utilizando todo el conocimiento de la carrocería aerodinámica y de la construcción ligera, era capaz de alcanzar los 130 km por hora, con exactamente el mismo motor, simplemente cambiando el diseño aerodinámico y haciendo una carrocería más ligera.
Y eso que hoy en día es lo básico, es decir, tener carrocerías aerodinámicas o hacer vehículos que sean livianos, Audi ya lo hacía, pues, hoy hace exactamente 100 años. Bien, hasta aquí la historia de August Horst como tal, y ahora comienza la historia de los 4 aros. Y tienen que entender que los 4 aros, por si no lo sabían, es la unión de 4 marcas diferentes. Por lo tanto, vamos a estar asistiendo a 4 historias que van en paralelo, y esto es, desde mi punto de vista, lo más enriquecedor de la historia de Audi, porque cada una de estas 4 marcas tenía su propia filosofía, creaba sus propios productos, y realmente, de nuevo, Audi, creando esta autounión, se convierte en pioneros, porque esto que vemos hoy en esta diapositiva es lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo del automóvil, donde las marcas tienden a concentrarse para poder afrontar los retos que se les presentan delante. Y la creación de la marca de los 4 aros de Autounión no respondía a otra razón que enfrentar sobre todo la Gran Depresión de 1929 y todavía la recuperación alemana de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, vamos a dedicar un par de diapositivas a cada una de las marcas. Ya hemos hablado de Audi, que es la primera que ven a la izquierda, y la primera que vamos a comentar es DKW. DKW es la idea de un ingeniero danés llamado Jørgen Rasmussen, que se mudó a Alemania para poder poner en práctica todos sus conocimientos de ingeniería. Y este señor, su proyecto más ambicioso era construir un vehículo que fuera impulsado a vapor, sobre todo porque en aquel entonces había escasez de combustible, y él pensaba que el vehículo a vapor era la solución. De hecho, la fotografía que ven arriba a la izquierda fue uno de los prototipos. Realmente este vehículo nunca llegó a producirse en serie porque mecánicamente era poco fiable, y además pesaba tanto que cada vez que se averiaba hacían falta 12 caballos, y no me refiero a un motor de 12 caballos de fuerza, sino 12 animales que pudieran tirar de este vehículo y llevarlo a un taller. Entonces, Rasmussen abandona la idea del vehículo impulsado por vapor, pero eso no le impide generar muchísimas patentes en cuanto a ferrocarriles y al uso del vapor en ferrocarril, que en aquel entonces sí que era más práctico. Así que en 1919 diseña un pequeño motor de juguete, que es el que ven abajo a la izquierda, para presentarlo en una feria de juguetes precisamente, y es un pequeño motor de 2 tiempos. Inicialmente solo se había pensado como un juguete, pero en 1922 hacen el ejercicio de intentar ver qué ocurre si lo ponen en una motocicleta. Y en poco más de 10 años, Rasmussen consigue elevar su marca a convertirse en el primer productor mundial de motocicletas. Es decir, en poco más de 8 años, Rasmussen, de intentar hacer un vehículo de vapor, pues resulta que acaba siendo un imperio de motocicletas. Y además Rasmussen no solo va a ser un pionero en motocicletas, sino que también en el año 1931 presenta el primer auto de tracción delantera del mundo. De nuevo, la tracción delantera es un invento de Audi o de DKW, que en este momento forma parte de ese conglomerado de marcas, y es lo que hoy en día hace mover a prácticamente el 97% de los vehículos en el mundo. Pero DKW no solo innova con sus vehículos, sino que también es inventor del concesionario autorizado. El primer concesionario autorizado de Europa fue creado por DKW. También creaban el concepto avanzado de marketing, porque estas siglas DKW se utilizaron a lo largo de muchísimos años. De hecho, el pequeño motor que habíamos visto antes de juguete se llamaba el deseo de un niño, y cuando ese motor se llevó a una moto, DKW era la sigla en alemán de la pequeña maravilla. Es decir, DKW era un visionario, o Rasmussen, mejor dicho, era un visionario no solo en términos de producción de vehículos, sino también en términos de
de la operación del negocio, y de hecho fue el primero que permitía comprar una motocicleta con el pago a plazos, lo que hoy en día entendemos todos por leasing. Bien, esta es la primera marca, DKW. A continuación analizamos la segunda marca, que se llama Wanderer, y Wanderer en un principio es un taller de mecánicos de bicicletas que se llaman Winkelhofer y Jennike, y su evolución natural es producir motocicletas, que lo hacen en 1902, y poco más de 10 años después producen un vehículo llamado el W1 en 1913, y es un vehículo pequeño y económico para la economía de ese momento. Siguen creando diferentes ediciones y que llegan hasta el W8, y en 1926 introducen el W10, que representa pues diferentes variantes de carrocería. Por ejemplo, se crean los primeros vehículos de reparto. Wanderer es una de las primeras fabricantes en crear ambulancias, y además van añadiendo pequeñas innovaciones, como por ejemplo la palanca de cambio central, un embrague de disco seco o frenos a las 4 ruedas, que en aquel entonces no eran algo tan habitual. En 1929 llega el crack, la Gran Depresión, y la división de motocicletas se vende a una empresa checa, y se reestructura toda la división de automóviles, y casualmente los primeros contratos que llegan a esta compañía van destinados a manos de Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche efectivamente es el fundador de la marca Porsche que conocemos hoy en día, pero en sus inicios Ferdinand Porsche no funcionaba como fabricante de vehículos, sino más bien como estudio de ingeniería, y este estudio de ingeniería desarrollaba proyectos, y los primeros proyectos que se encargaron a Wanderer fueron el desarrollo de un coche popular, compacto, y el desarrollo de un prototipo de carrera. Y estas dos cosas deberían resonar en la mente de ustedes, sobre todo si cambiamos el concepto de coche popular por coche del pueblo. Los que conozcan la marca Volkswagen sabrán que este es el inicio o el origen del popular Beetle, del popular escarabajo. Y en 1932, Wanderer se une a Auto Union AG precisamente para poder afrontar esos retos que suponían la posguerra y todavía la depresión del crack del 29. Bien, por lo tanto, hemos visto dos marcas, DKW, sobre todo con producción de motocicletas y con muchos conceptos avanzados de marketing, de concesionario, de leasing, de pago a plazo, y Wanderer, que es capaz de convertirse en el primer fabricante de motocicletas del mundo, y que además es capaz de producir vehículos que son económicos, que son compactos y con muchas variantes para movilizar a la economía alemana, que estaba en pleno lanzamiento. Y por último, vemos Horch. Horch es la empresa inicial, la que fundó August Horch, que una vez que este fue separado de ella, continuó su andadura. Y Horch se enfocó en convertirse en una empresa completamente de lujo. Y a finales de los años 20, esta estrategia lleva a convertirla en la principal marca de lujo alemana, tanto por producción como también por volumen de unidades vendidas. Horch se centró sobre todo en los motores de 8 cilindros, y a finales del 29, a los mandos de Paul Daimler, otro de los grandes nombres de la automoción, pues Horch se había convertido en el coche preferido de todas las celebridades alemanas y también fuera de Alemania. Si me permite la comparación con una marca hoy en día, sería el equivalente a un Rolls-Royce o a Bentley. A finales de los años 20, después de este crack, los bancos alemanes entran a jugar en el sector del automóvil y se hacen con la propiedad de Horch. Bien, pues por lo tanto hemos repasado muy rápidamente las 4 marcas: Audi, Horch, DKW y Wanderer, y ahora queda hablar de Auto Union. Auto Union es la marca que engloba las 4 marcas, y como pueden ver ahí en la fotografía arriba a la izquierda hay una concesión
donde se ve en la parte superior Auto Unión, pero vemos que debajo cada una de sus marcas siguen manteniendo su identidad. Horsch se configuraba como una marca de automóviles de lujo, Audi como coches deportivos premium, DKW como coches y motocicletas de gama media, y Auto Unión, y Wanderer como coches populares de gama baja, de precio más económico, y Auto Unión quedaba reservado para las carreras. Esto es lo que hoy en día vemos con los grandes grupos. La estrategia del grupo Volkswagen es tener diferentes marcas para ocupar diferentes nichos del mercado. Y mientras estas marcas siguen operando en los mercados tradicionales, nace Auto Unión, con las famosas flechas de plata. Y estas flechas de plata son ese encargo que recibe Ferdinand Porsche para crear automóviles deportivos. El encargo proviene de Hitler, que necesitaba o quería, mediante el deporte del motor, levantar el ánimo de la población alemana. A Hitler realmente no le gustaban los coches, pero él creía que el orgullo alemán se podría levantar gracias a su industria automovilística. Y no se equivocó, porque Auto Unión es una de las marcas más recordadas en el deporte del motor. Fueron los creadores de las famosas flechas de plata, aunque las flechas de plata se les suele llamar a los vehículos Mercedes de los años 50 con Fangio, pero realmente las flechas de plata eran estos primeros modelos que competían en una fórmula donde el peso máximo eran 750 kilogramos, eran carreras europeas donde cada país llevaba su color, Alemania tenía asignado el color blanco, y los Auto Unión excedían de esos 750 kilos. Entonces, después de tratar de quitarle todo el peso posible, finalmente quitaron las capas de pintura, dejaron el aluminio a la vista y por eso se llamaban flechas de plata. Y lo de flechas es porque iban muy rápido. Estos vehículos alcanzaban velocidades de Fórmula 1 de hoy en día. Tenían potencias de más de 500 caballos y sus pilotos eran reconocidos como auténticos héroes en el mundo porque realmente pilotar un vehículo de estos hoy en día sería prácticamente imposible sin las habilidades y la pericia que tenían. Bien, con esto finalizamos la etapa antes de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, y con esto pasamos al fin y renacimiento de Audi, lo que nos encontramos es que las fábricas de Audi han quedado bajo el dominio del ejército ruso. El ejército ruso tiene cierta actitud de revancha y lo que realiza, el ejército o los mandatarios rusos, lo que quieren es desmantelar todas las fábricas para llevárselas a Rusia y tratar de replicar la industria del automóvil alemán en Rusia. Esto no sale bien e incluso en 1948 la empresa Auto Unión fue dada de baja del registro mercantil y dejó de operar como tal. 2 años más tarde, en 1950, con las ayudas del Plan Marshall y también con préstamos del Estado alemán y de los bancos alemanes, se funda de nuevo Auto Unión y en esta ocasión lo hacen en la ciudad de Ingolstadt, donde a día de hoy se encuentra nuestra sede principal. Y eso da lugar a los dorados años 50, donde Alemania vuelve a resurgir y comienzan los primeros vehículos de la posguerra, y especialmente juegan un papel principal la marca DKW, que recuerdan que eran los vehículos de gama media de aquel entonces, y esto es lo que moviliza a la sociedad alemana. Lanzan modelos que tienen 3 cilindros, pero consiguen, mediante unas modificaciones del motor, hacer que se comporten como modelos de 6 cilindros, con buenas prestaciones, y esto es lo que relanza a Auto Unión como marca. Y ese logotipo que ven abajo a la izquierda no es un error. Mercedes-Benz, durante los años 50, fue uno de los mayores accionistas de Auto Unión. De hecho, fue llegar a ser el pleno propietario de la marca. Si bien en ningún momento le vieron una viabilidad comercial, pensaban que la marca desaparecería, y de ahí viene el contrato que posteriormente se firmó con
con Volkswagen para que Volkswagen adquiriera la empresa Auto-Unión con todas sus marcas y con todas sus patentes. Y es precisamente con Volkswagen AG con quien Audi renace, y aquí podemos ver los primeros modelos de éxito. Arriba a la izquierda el Audi 60, que es el precursor de nuestro actual A4. Arriba a la derecha ven el Audi 100, un proyecto que se hizo completamente en secreto y a espaldas de los mandatarios de Volkswagen, porque Volkswagen inicialmente compró Audi para ampliar su producción de Beetle, del escarabajo y de su furgoneta. Abajo a la izquierda ven en amarillo el Audi Coupé 100, y si tienen a mano una fotografía en Audi A7, verán que la parte trasera es muy similar a nuestro Audi A7. Es decir, nosotros estamos tomando constantemente inspiración de nuestro pasado, porque es lo que nos hace ser hoy en día. Y abajo a la derecha ven el Audi 50. El Audi 50 fue la respuesta a la crisis del petróleo de los años 70, y Audi consiguió fabricar un vehículo tan económico que es lo que se ha convertido en lo que hoy en día conocemos como el Volkswagen Polo, que es el vehículo urbano de Volkswagen por excelencia. Siguen pasando los años y se incorpora otra marca, NSU, que es una marca bastante desconocida, pero que también fabricaba motocicletas y fabricaba vehículos pequeños. Quizá los más famosos sean los que están abajo a la izquierda, el TT, que efectivamente da nombre a uno de nuestros modelos actuales, y esas iniciales TT se refieren a la carrera Tourist Trophy, que era la que corrían en NSU con muchísimo éxito. Y el vehículo que ven abajo a la derecha es el NSU RO80, el primer vehículo con motor rotativo. Los más fanáticos del motor conocerán este tipo de tecnología, que Audi mantuvo durante bastantes años hasta que finalmente la patente fue vendida a Mazda. Hoy en día es un motor que no se utiliza, pero este coche, que parece un coche bien entrado en los años 70, casi principios de los 80, realmente es un vehículo de mediados de los 60. Bien, y hasta aquí llegamos con la primera parte de introducción. Tal y como les había dicho Germán, si quieren podemos hacer ahora una pequeña pausa para contestar sus preguntas, si es que hay alguna, y si no, podemos continuar. Sí, gracias Manu, ha sido muy interesante toda la parte de historia de Audi, y un poco para contarte, han habido un comentario y una pregunta. Una de las preguntas es que probablemente se pueden tocar en la siguiente sección, es de Marcos Caso, quien nos pregunta sobre las tendencias en vehículos autónomos y qué cosa está haciendo Audi en este ámbito. Y bueno, también nos cuenta Emmanuel Bonet como un tema acá, es que él nos cuenta que uno de los primeros Wanderer se encuentra en el Museo Nicolini aquí en Perú, y pues quedan 3 a nivel mundial y uno de esos ahí en Perú, y bueno, también contarles pues a todos los que están aquí, que hace algunos años vinieron a fotografiar este Wanderer, y pues tenemos en Euromotors unas fotos muy bonitas del Wanderer en el centro de Lima, que espero poder conseguirlas y enviárselas a ustedes también. Por Perfecto. lo pronto, eso. Eso, vale. Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, en cuanto a automatización, existen 5 niveles, no me quiero extender, pero Audi es el primer fabricante que ha desarrollado un vehículo capaz de alcanzar el nivel 3, que es el más avanzado. Hoy en día, todo lo que circula en todas las carreteras del mundo es nivel 2, es decir, hay sistemas de asistencia al conductor. Esto significa pues controles de crucero adaptativo que mantienen la velocidad con respecto al vehículo precedente, o controles de carril que mantienen el vehículo centrado en el carril. Pero como digo, estos son sistemas de asistencia donde siempre la responsabilidad de la conducción recae sobre el conductor. De hecho, si tú retiras las manos del timón, del volante, el vehículo te da un aviso, los sistemas se desconectan y el conductor tiene que retomar el control. Bueno, como digo, a día de hoy el Audi A8 es el único vehículo del mundo o el primer vehículo del mundo, mejor dicho, porque no es el único, pero es el primer vehículo del mundo que presentó una tecnología capaz de funcionar en nivel 3. Y en el nivel 3,
no se requiere la intervención del cliente, pero sí la atención. Y el vehículo es capaz de realizar todas las funciones de aceleración, frenada, cambio de carril y maniobras. Y la diferencia con el nivel 2 es que en un nivel 3, cuando el vehículo, por la razón que sea, ya no puede continuar de manera autónoma, si el conductor no hace nada, él solo se va a detener en un lugar seguro de la carretera. Bien, el estatus hoy en día, no solo para Audi, sino para todas las marcas, es que, en cuanto a conducción autónoma, es que muchas marcas han hecho una inversión muy fuerte en todas estas tecnologías, que es muy costoso desarrollar, y luego se encuentran con que las infraestructuras de los países y de las ciudades no están actualizadas. E incluso la legislación no está actualizada. Para que se haga una idea, al menos en Europa se circula en base a lo que se acordó en un tratado en Viena en 1968. Claro, si en 1968, cuando se están discutiendo las reglas para circular a motor, alguien levanta la mano y dice, oye, cuando los coches conduzcan solos, pues obviamente se pueden imaginar que lo tratarían un poco de loco. Entonces, muchas marcas han frenado sus planes precisamente por eso, porque han ido más rápido que los gobiernos, que los países y que las instituciones, y no pueden esperar a tener esas inversiones paradas. Pero como digo, a día de hoy el estatus es que Audi es la primera marca en tener un autónomo de nivel 3 y por supuesto se siguen haciendo ejercicios con niveles 4 y 5, y el nivel 5 es el máximo donde ya el vehículo no tendrá ni volante ni pedales. Es decir, será pues una oficina móvil, será un hotel con ruedas, lo que se les pueda ocurrir a nuestros ingenieros y a nuestros diseñadores. Y bueno, gracias, Manu. es un lujo tener un Wanderer de primera generación, que además, si mal no recuerdo, el que está en Perú era uno que se apodaba Muñequita, en alemán Pupgen, y lo llamaban así porque había una obra de teatro que se llamaba Muñequita, y necesitaban meter un vehículo dentro del escenario. Y el único que cabía era el Wanderer porque era el único compacto que se fabricaba en Alemania. Entonces tiene ese nombre y tiene ese cariñoso apodo precisamente por esa razón. Gracias, Manu. Han ido llegando algunas otras preguntas, pero me gustaría tal vez tocar las estas al final de la presentación para seguir continuando con esto. Vale, perfecto, Gracias. genial. Bueno, pues el año 71 el grupo Volkswagen relanza la marca Audi y traza el plan de convertirla en la marca premium del grupo, y establece que en 1971 nuestro eslogan va a ser ese Vorsprung durch Technik, para continuar el legado de August Horst. Y bueno, lo más destacable es el Audi 4, es decir, para nosotros es el punto de inflexión en nuestra tecnología. Si bien, como les he contado antes, ya habíamos inventado el volante a la izquierda, habíamos inventado la tracción delantera, el concepto de concesionarios, el concepto de pago a plazos, incluso la construcción por plataformas, es decir, el hecho de que varios vehículos puedan compartir las mismas piezas, es algo que se había conseguido ya con el Audi tipo C. Es decir, vamos añadiendo más y más innovaciones, pero probablemente el culmen sea este Audi 4, donde por primera vez Audi lanzaba al mercado un coupé con esas líneas tan afiladas, pero que tenía un motor sobrealimentado de 5 cilindros, y esto iba emparejado con una tracción a las 4 ruedas. Y esto comienza a principios de los años 70, cuando el equipo técnico de Audi está probando el Audi 80 en las tierras escandinavas, donde, como ven, hay mucha nieve, y cuando el vehículo se salía de la pista, recurrían a ese pequeño todoterreno que ven ahí, de Volkswagen, que se llamaba Iltis. El Iltis era un vehículo todoterreno súper capaz, y cada vez que tenían que remolcar el Audi 80 de nuevo a la pista, bueno, pues recurrían al Iltis. Y fue en ese momento, pues ese momento eureka que tuvieron los ingenieros de Audi y dijeron, oye, ¿y si nosotros agarramos un coupé y le damos deportividad y al mismo tiempo lo asociamos a una tracción a las 4 ruedas que nos permita reducir al mínimo las pérdidas de tracción? Y eso, bueno, pues fue el gran avance, y Audi se considera el inventor moderno de la tracción a las 4 ruedas. Obviamente en aquel entonces la tracción a las 4 ruedas ya existía,
existía en camiones, existía también en todoterreno, pero Audi fue la primera marca en hacer uso de la tracción 4 en un vehículo de calle, y más que en un vehículo de calle, como veremos ahora, en un vehículo deportivo, porque lo primero que hizo lanzar Audi al estrellato con su tracción 4 fue el Mundial de Rally, es decir, en aquel entonces no existía ningún tipo de regulación con respecto a la tracción a las 4 ruedas, y Audi arrasó en todas las pruebas a las que se presentó, y consiguió, bueno, que hoy en día esté bueno, en la mente de todos los amantes del deporte del motor, y esos coches probablemente a muchos de ustedes que les gusten quizá los rallies, pues les despierten recuerdos si han tenido oportunidad de estar cerca de uno de ellos, porque tenían sonidos muy característicos, el turbo que tenían tenía un sonido muy característico, y son vehículos que han hecho historia. Y una de las historias muy curiosas, si recuerdan hace unas diapositivas atrás les enseñaba un logotipo de Mercedes. Mercedes, cuando vendió Audi al grupo Volkswagen, introdujo una cláusula en el contrato por la cual no le permitía a Audi fabricar motores de 6 cilindros o más. Y ese fue el gran reto que se encontró Audi a la hora de hacer vehículos deportivos, porque con un motor de 4 cilindros estaba fuera de toda competencia, y con uno de 6 pues el contrato no lo permitía. Y cuentan, yo todavía no he podido confirmar esta anécdota, pero lo he oído tantas veces que la voy a dar por válida, que el origen del motor de 5 cilindros está en ese contrato que hoy en día pues sería abusivo y pocas personas lo permitirían. Así que gracias a Mercedes, pues hoy en día Audi puede ser recordado en el Mundial de Rally. En la última evolución del Mundial de Rally, los vehículos llegaban a los 700 caballos, participaban en una categoría que se denominaba Grupo B, donde no había limitaciones técnicas ni de pesos, y eran coches que, bueno, después de varios accidentes peligrosos, accidentes peligrosos y con graves consecuencias, Audi decide retirarse, y habiéndolo ganado todo en la tierra, incluso siendo a día de hoy el único fabricante que ha tenido a una pareja femenina ganando competencias del Mundial de Rally, decide que es momento de pasarse al asfalto, y en el asfalto también lo gana todo. Lo gana en las IMSA GTO americanas, lo gana en los famosos DTM alemanes, que es el campeonato de turismo por excelencia, y gana también en las 24 horas de Le Mans. Y es curioso porque en el DTM, ustedes pueden ver en la foto de abajo a la derecha, el coche que se ve a la derecha es un Audi V8, el equivalente a nuestro Audi A8 de hoy en día. Y ese Audi V8 competía contra los Mercedes clase C y los BMW Series 3. Imagínense simplemente con eso la diferencia de pesos y tamaños que hay. Pero nuestro vehículo contaba con tracción 4 y ganaba una y otra vez. Hasta que BMW y Mercedes-Benz se quejaron. No había regulación de la FIA en cuanto al uso de la tracción 4, por lo tanto lo que hacíamos era completamente ajustado a la normativa, pero obviamente nuestra superioridad era tal que BMW y Mercedes-Benz se quejaron, y entonces la FIA eliminó la posibilidad de tener tracción a las 4 ruedas. Y por lo tanto, habiendo ganado el rally, habiendo ganado en asfaltos, además en diferentes categorías, incluso en las 24 horas de Le Mans, que hemos ganado 13 títulos consecutivos con motores de gasolina, con motores diésel y con vehículos híbridos eléctricos, pues Audi solo le quedaba competir en la Fórmula E, que hoy en día es la fórmula, la más orientada hacia el futuro. Sé que muchos de ustedes quizás le hagan a Germán la pregunta de por qué Audi no está en la Fórmula 1, y una cosa de la que nosotros podemos presumir es que muchas de las innovaciones que hemos aplicado a nuestros vehículos de carreras llegan a las manos de ustedes, que son clientes de Audi. Es decir, ustedes que conducen un Audi, quizá un modelo Q con tracción 4, pueden estar seguros de que esa tracción proviene de esos vehículos de rally. Sus motores que son de gasolina, los motores TFSI, provienen de las 24 horas de Le Mans. Es decir, si Audi ganó las 24 horas de Le Mans es porque fue capaz de diseñar un motor que consumía menos combustible, y eso en una carrera de 24 horas, donde tienes que dar el mayor número de vueltas, es la clave. El diseño aerodinámico, por supuesto, viendo esta fotografía, no hace falta ni
ni mencionarlo. La tecnología de iluminación, por ejemplo, las luces láser que hoy en día pueden llevar nuestros Audi, vienen derivadas directamente de la competición. Y así con infinidad de elementos que nosotros siempre ponemos en nuestros vehículos de carreras, y una vez los hemos probado ahí, que son los entornos más hostiles, más complicados, entonces los trasladamos a ustedes para que puedan disfrutar de una tecnología y de un Force Contour Technique que no muchas marcas pueden ofrecer. Y en el caso de la Fórmula 1, no ocurre tan así, porque en el caso de la Fórmula 1 son motores que tienen una durabilidad muy limitada, ustedes saben que pueden durar 1 o 2 carreras máximo, son condiciones que son difíciles de replicar en el día a día, y por eso Audi nunca ha decidido tomar parte en carreras de Fórmula 1. Bien, y por último encaramos la última parte de esta presentación, donde les voy a hablar de la tecnología del presente y del futuro, y mediante algunas diapositivas quiero ilustrarles de lo que hemos sido capaces a lo largo de los años más recientes de nuestra historia. En la fotografía de la izquierda ven el primer vehículo de producción en serie mundial con carrocería íntegramente hecha en aluminio, que era nuestro Audi A8. Este es el modelo que se presentó en el Salón de Ginebra, que como ven está pulido, que por cierto, como dato anecdótico, un jeque árabe le solicitó a Audi que le fabricara 10 coches como estos. Audi en un principio se negó porque este era únicamente el modelo de exposición, pero obviamente el jeque al final se salió con la suya. Y desde ese primer año 94, llegamos al chasis que ven a la derecha, que es un concepto que denominamos multimaterial, y eso significa que nosotros en Audi ponemos el material adecuado en el lugar adecuado y en la proporción adecuada. Esa que ven ahí es la carrocería de un R8. Las partes que ven más oscurecidas son de fibra de carbono, y el resto de la carrocería tiene elementos de acero, en menor medida, de titanio y también de aluminio. Y esto es algo muy interesante porque aquí no se trata simplemente de unir partes entre sí, y con pegamentos o con tornillos, que es como se suele hacer, sino que es una labor que requiere mucha experiencia, porque, por ejemplo, el acero y el aluminio no se pueden soldar entre sí. Es decir, sí se sueldan, pero no pueden tener contacto uno entre otro porque se corroen. Por lo tanto, conseguir una soldadura de acero y aluminio que les proteja a ustedes en caso de accidente, Dios no lo quiera, pero que al mismo tiempo tenga una durabilidad de más de 12 años en cuanto a garantía por corrosión, que por cierto, aprovecho para decirles que Audi fue el primer fabricante también en incluir esa garantía, porque fue el primero en adoptar el proceso de galvanización de las carrocerías. Bueno, pues incluir todo eso es una tecnología que no todo el mundo alcanza. De hecho, hoy en día en el mercado son muy pocos los vehículos que pueden presumir de tener carrocería de aluminio como nosotros hicimos en el año 94. Y por supuesto, tenemos que volver a hablar de 4, y además hablamos de 4 en varios sentidos, porque ahí ven un Audi S1 de rallies que ya les he mencionado, y 4, sin querer entrar mucho en detalles técnicos, obviamente requiere de un motor de combustión y de una serie de ejes que trasladen la tracción al eje delantero y trasero. Pero 4 también lo vemos hacia la derecha en el futuro, y es que lo que ven ahí es el vehículo e-tron Sportback, que es un vehículo 100% eléctrico y también tiene tracción a las 4 ruedas. Es decir, para nosotros 4 es algo tan importante que da igual el sistema que utilicemos, porque siempre nosotros queremos ofrecerles a ustedes lo mejor en tracción y lo mejor en seguridad, porque 4 no únicamente nos sirve para estas escenas que vemos aquí en nieve, sino que también, y bueno, vemos en nieve y vemos también con modelos bastante exclusivos, pero también sirven y mucho para modelos que nuestros clientes disfrutan. De hecho, bueno, el Q5 es líder en su segmento, y entre otras muchísimas razones lo es precisamente porque tiene la tecnología 4 que nosotros denominamos Ultra. Y la denominamos así, y es lo que nos diferencia de nuestra competencia, porque nosotros somos los únicos capaces de tener un vehículo que tiene el rendimiento y la seguridad y el placer de conducir y la tranquilidad de tener tracción a las 4 ruedas, porque igual que todos queremos tener frenos en las 4 ruedas, también todos queremos tener en nuestro vehículo que las 4 ruedas nos impulsen en caso de que una pérdida de tracción
una de esas ruedas pierde tracción, pues las otras nos van a ayudar a mantener el vehículo en nuestra trayectoria. Pues bien, Audi es el único fabricante capaz de tener una tracción en las 4 ruedas con todas las ventajas de la tracción en las 4 ruedas, es decir, la seguridad, el confort de marcha, la tracción, como vemos aquí, por ejemplo, en una escena de playa, sin las desventajas de una tracción a las 4 ruedas, que son el mayor consumo de combustible, porque Audi es el único fabricante con su tracción a las 4 ruedas 4 Ultra, que es capaz de desconectar un eje por completo sin que éste arrastre o genere arrastre en el motor. Por lo tanto, a diferencia de nuestros competidores que tienen sistemas que tratan de asemejarse, ellos no tienen la capacidad de desconectar todos los ejes que generan la tracción en el vehículo. Y por eso, si 4 es una marca tan reconocida, es porque nosotros somos los únicos capaces de hacerlo, porque llevamos pues actualmente 40 años desarrollando sistemas de tracción a las 4 ruedas. También en tecnología del presente y del futuro, Audi es pionera en iluminación. Lo que ven a la izquierda es la nueva tecnología de paneles OLED, que nos permite crear animaciones. Esto es el caso de un Q5. Y según el modo de Drive Select que hayamos elegido, la iluminación pues, puede ir cambiando para que el carácter del vehículo también puede ir cambiando. La tecnología OLED nos permite disminuir el consumo, generar mayor brillo, permite estas animaciones y además, sobre todo, algo que para nosotros en Audi es importantísimo y para ustedes me van a permitir que me atreva a decir que también, porque los estudios lo confirman, y es el diseño. Y hay otras marcas que hacen faros que son bonitos, pero los faros de Audi claramente destacan de los demás por su diseño y por las firmas lumínicas y sobre todo porque dentro de la familia Audi, cada Audi tiene su faro y cada Audi tiene su diseño, por lo tanto nuestros vehículos adquieren una personalidad propia. Y en la fotografía de la derecha pueden ver a Elaine. Elaine es un prototipo que precisamente lo que quiere unir son los conceptos que ustedes más valoran, que por un lado es el concepto Q. Nosotros, gracias a Dios y por suerte, tenemos mucho éxito con nuestros modelos Q, pero también nuestro concepto Sportback gusta mucho. Se ve en el A7 Sportback, se ve en el A5 Sportback, y este Elaine quiere ser, bueno, pues si lo ven de la mitad para arriba, quiere ser un deportivo con líneas coupé, y de la mitad para abajo quiere ser un SUV. Pero he puesto la fotografía porque esas líneas de LED que se ven azules abajo, tiene la capacidad de comunicarse, es decir, la iluminación del futuro va a generar o va a proyectar sobre la carretera mensajes, o se va a comunicar con otros vehículos mediante señales lumínicas, y eso es lo que está trabajando actualmente Audi con este prototipo Elaine. En cuanto a conducción autónoma, ya les he mencionado antes, prototipos que ven aquí, que actualmente conducen de manera autónoma. Arriba pueden ver a Bobby, que es como se llama este A7, que como ven en la fotografía a la derecha tiene 2 teclas, que es las que activan el modo de piloto automático, y esto funciona en carreteras de Alemania. Y abajo a la izquierda, les invito a que busquen en YouTube un RC7 en el circuito de Hockenheim, porque este es el primer coche autónomo capaz de completar una vuelta en el circuito de Hockenheim, un circuito muy famoso alemán, de manera completamente autónoma y con trazadas perfectas. De hecho, muchos pilotos analizan el recorrido. En el vídeo, además, que pueden ustedes ver en YouTube, se ve con un dron. La trazada es perfecta, y a los que les gusta el deporte del motor y sepan o conozcan un poco sobre las trazadas, verán que la trazada que hace RC7 pilotado es espectacular. Y abajo a la derecha tienen el AI-ME, que es otro vehículo con nivel 3 de autonomía presentado en el CES de Las Vegas. Y por último, no quería dejar de hablar del concepto e-tron, que hoy en día, además leía la noticia, ya es líder de ventas en su segmento en el mundo, es decir, es el SUV eléctrico más deseado por los clientes a nivel mundial, por delante de los competidores eléctricos que ustedes conocen. Y aquí vemos que cambia completamente la arquitectura del vehículo. Todo lo que ven en la parte inferior es una batería de 95 kilovatios hora con refrigeración líquida,
Y en la parte delantera y trasera tenemos los dos motores eléctricos, que son los que consiguen pues, esos 300 kilovatios de potencia que es capaz de entregar el Audi e-tron. Es capaz de hacer el 0 a 100 en 5,7 segundos, pesando más de 2 toneladas. Tiene un reparto de pesos del 50% delante y detrás. Y bueno, tiene una transmisión eléctrica a las ruedas que nos permiten controlar cada rueda independientemente, y eso significa que la tracción 4 está más que garantizada y el disfrute de conducir un vehículo con tracción 4 está más que garantizada. En la parte técnica, aquí vemos los dos motores que son los que consiguen esos 300 kilovatios conjuntamente, el motor delantero y trasero sumados, aunque pueden funcionar de manera independiente, y hay, en fin y al cabo, una compleja electrónica por detrás, que es la que decide en cada momento qué motor tiene que actuar, con qué intensidad, y luego tenemos esta batería, bueno, que es una obra de arte en cuanto a construcción, en cuanto a ingeniería, en cuanto a refrigeración. Son 36 módulos con 12 celdas por módulo, es decir, en total hay 432 celdas de iones de litio que permiten que el e-tron pues alcance los 400 kilómetros de autonomía. Y como ahora todo es eléctrico, pues abandonamos lo mecánico, pero eso no significa que tengamos que renunciar a 4, que normalmente era un elemento mecánico. A partir de ahora, pues la tecnología manda, y 4 pues tiene una gran computadora central que es la que se encarga de gestionar toda la plataforma de chasis y de tren de rodaje. Y además, el e-tron es el único modelo hoy en día que tiene la capacidad de ser cargado en un 80% en 30 minutos, y eso gracias a la carga rápida de 150 kilovatios. Ninguna otra fabricante a día de hoy permite cargar su vehículo con potencias de 150 kilovatios, y de nuevo Audi está a la vanguardia de la técnica con ese Forstun Tours Technique que nos hace, bueno, pues ser una marca tecnológica, y que desarrollamos tecnologías para que ustedes las disfruten y para que ustedes puedan experimentar el placer de conducir un Audi. Bien, y bueno, aquí les quería dejar algunos datos técnicos para que vean, bueno, pues las potencias son 408 caballos de máxima potencia, 664 Nm. Esto significa que las aceleraciones en un vehículo tan grande son espectaculares. 417 kilómetros de autonomía, una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, que está limitada, porque el objetivo de un vehículo eléctrico no es derrochar la energía eléctrica yendo a grandes velocidades. Y lo más interesante del e-tron es que es capaz de recuperar energía, es decir, es capaz de autocargar su batería, y esto lo puede hacer con 3 niveles seleccionables por los clientes. Y bien, no me quiero extender mucho más tampoco, porque sé que, bueno, la hora que es. Por mi parte, Germán, doy por finalizada la presentación. Si quieres abrir algún otro turno de preguntas o tienes algún comentario adicional, quedo a tu disposición. Sí, gracias, Manu. Muy interesante todo lo que nos has presentado. Y tenemos, sí, algunas preguntas y comentarios que las voy a decir rápidamente. Bueno, tenemos un comentario de Patricio Lira que ven en línea con el contrato y las cláusulas que habías comentado sobre cuando Audi pasó de Mercedes a Volkswagen. a Volkswagen. Me dice, en el contrato de compra-venta, Mercedes puso una cláusula que especificaba que el nombre Flechas de Plata se quedaba en Mercedes-Benz. Los actuales Fórmula 1 de Mercedes se llaman Flechas de Plata. Y pregunta también, ¿qué obtuvo Autounión a cambio? Bueno, la realidad es que Autounión a cambio no tuvo mucho, porque es decir, la transferencia de tecnología no se había realizado. Es decir, Autounión seguía conservando su identidad, seguía conservando su tecnología, seguía conservando su personal. Es decir, realmente para Autounión en ese momento lo que conservó fue una supervivencia.
porque las marcas habían quedado tocadas después de la Segunda Guerra Mundial, porque tuvimos la mala suerte de estar en esa zona de exclusión rusa, y Mercedes garantizó la supervivencia de Auto Unión. Entonces, bueno, si ellos se quedaron con ese nombre de las flechas de plata, la realidad es que la historia no la podemos alterar, y la realidad es que en los años 30, tanto Mercedes como Auto Unión, ambos se denominaron flechas de plata porque ambos decidieron eliminar las pinturas de sus carrocerías para cumplir con la limitación que había de 750 kilogramos en aquella fórmula en aquel entonces. Ya, genial. Y bueno, luego, a ver, Pedro Quirós, ahí parece que tuvo una duda, porque nos pregunta si es que finalmente se llegó a producir un Audi en Rusia, y también nos pregunta, desde tu punto de vista, Manu, ¿qué ha mejorado? ¿Cuál es la tecnología más resaltante que Audi ha introducido en el año 2020 o está por introducir en el año 2021? Uh-huh. Bien, con respecto a lo primero, Audi, Audi, en Rusia no se llegó a producir ningún Audi, hoy en día sí se producen Audis, pero las fábricas que los rusos trasplantaron a Rusia no funcionaron, y es que no se trata simplemente de coger la maquinaria, de agarrar la maquinaria y llevarla a un sitio y instalarla ahí. Necesita sobre todo los operarios y los ingenieros y los técnicos. De hecho, tanto es así que los generales rusos también se incautaron de los Auto Unión, de los coches de carreras, y se los llevaron a Rusia porque querían disfrutarlos allí, pero se encontraron con el problema de que no tenía a nadie que supiera manejar esos coches. Esos coches eran muy especiales, llevaban un combustible con una mezcla de etanol especial, y de hecho tenían dos bujías. Primero tenían una bujía para arrancar el motor, y cuando el motor tenía temperatura se cambiaban las bujías en caliente por otras que luego servían para que el coche circulara. Es decir, no fueron capaces de hacer esto con los Auto Unión, mucho menos fueron capaces de tomar unas instalaciones industriales y replicarlas. Y además no lo hicieron tampoco con la idea de licenciar Audi en Rusia, sino con la idea de que las propias marcas rusas fabricaran sus vehículos. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, ojalá fuéramos capaces de lanzar nuevas tecnologías cada año. El lanzamiento más reciente que ustedes pueden ver es la tecnología OLED que les he mostrado en las diapositivas, hace un par de diapositivas, en aquel faro trasero de un Q5. Pero bueno, ahora mismo nosotros estamos en el camino de la electrificación, y lo que hemos anunciado es el concepto Q4, que va a ser nuestro vehículo eléctrico, nuestro SUV eléctrico de tamaño más compacto, cercano al Q5. Es decir, no hemos lanzado una tecnología nueva, porque además, bueno, las tecnologías es algo que lleva años desarrollar, y en este momento nos encontramos, bueno, sacando rendimiento a las tecnologías actuales, que muchas de ellas son todas pues las más recientes, y desde luego que en Audi todas las tecnologías son muy recientes. Y sí que es cierto que las últimas tendencias siempre van en línea con la conectividad. Es decir, en conectividad pues tenemos vehículos conectados a Internet. Yo les puedo contar, por ejemplo, que ahora mismo estoy inmerso en un proyecto con Audi en Alemania, donde el vehículo que tiene un pequeño accidente, no un accidente grave, pero sí un pequeño accidente, que está conectado a Internet, además de ese vehículo, es capaz de enviar los datos de ese pequeño accidente a un call center que te gestiona en el mismo momento bueno, pues una visita a taller para reparar el desperfecto que tenga el vehículo. Eso es lo más reciente en lo que nos estamos moviendo, y las ventajas que le estamos sacando a los vehículos conectados. También hay vehículos que, por ejemplo, un proyecto que se acaba de lanzar este año en Ingolstadt, acabo de recordarlo, es la comunicación entre el vehículo y el semáforo. Es decir, el semáforo es capaz de decirle al Audi cuánto tiempo le falta para ponerse en verde, y el Audi adapta la velocidad para que cuando el semáforo se ponga en verde no se tenga que detener y pueda continuar la marcha, y viceversa. Esos son ejemplos de tecnologías las más punteras en este momento. Gracias, Manu. Muy interesante. Luego, Diego Grados nos dice que en realidad le parece que el Tesla hace lo mismo que el Audi A8 en cuanto a funciones autónomas de conducción y de parqueo. ¿Ves alguna diferencia tú, Manu, en esto? La diferencia
Y bueno, para eso está la hemeroteca. Realmente Tesla es un sistema de nivel 2. Tesla inicialmente comunicó que tenía un piloto automático, y bueno, es un tema complejo, pero no hay más que ver que lamentablemente, si miramos las noticias de lo que ha ocurrido con los Teslas que iban con piloto automático, pues bueno, en ocasiones encontramos con accidentes que además tienen consecuencias fatales. En ese sentido, bueno, nosotros no ponemos una tecnología en el mercado hasta que no es 100% segura para nuestros clientes. La tecnología que tiene la 8 es 100% segura porque el vehículo es capaz de hacer las maniobras con seguridad, y la principal diferencia es que nosotros en el A8 tenemos un sensor que utiliza tecnología láser, y ese sensor no está instalado en los modelos Tesla. Es decir, es Tesla, que el Tesla realmente puede hacer una función similar a la de un vehículo autónomo de nivel 3, porque la tecnología lo permite, únicamente hay que eliminar la parte de requerirle al conductor la atención. Pero en las condiciones más extremas, donde por ejemplo, pues se te atraviesa un vehículo de color blanco y tienes un sol brillante detrás de ese vehículo de color blanco, las cámaras de los vehículos se deslumbran, igual que nosotros nos deslumbramos y nos molesta la luz. Y ese es un ejemplo de un accidente que ocurrió con un vehículo Tesla con malas consecuencias, que bueno, que la cámara no supo detectar que era un obstáculo y que era la luz del sol. Y eso, sin embargo, nuestro Audi A8 sí lo puede hacer, porque la tecnología láser sí que nos permite medir con mucha más precisión la luz, la intensidad, de dónde viene, e incluso no solo eso, sino que detecta las formas y analiza esas formas con computadores para decirle al vehículo ante qué tipo de obstáculo está. Gracias, Manu. A ver, también nos pregunta, bueno, Giancarlo Mazuco nos pregunta cuándo estaría llegando un Audi eléctrico a Perú, el e-tron específicamente. Bueno, y ahí yo le respondo, probablemente, es muy probable que el próximo año ya tengamos el e-tron aquí en Perú, así que, bueno, esto también obviamente requiere pues infraestructura. Imaginamos que se va a ir implementando en los siguientes meses. La coyuntura tal vez ha retrasado esto, pero de verdad esperamos pues que el próximo año ya tengamos el e-tron aquí en Perú. Luego, Jorge Félix nos dice, el contexto de la producción general de automóviles es los vehículos eléctricos. En ese sentido, Audi en algún momento tendrá la expectativa de migrar sus modelos A y Q a versiones eléctricas. Y también menciona, ¿es cierto el rumor que el hermoso modelo TT está en su última generación? Bien, ¿me puedes repetir la primera pregunta? No sé si me preguntas específicamente por algún modelo, si va a haber algún modelo eléctrico Sí, o... o sea, si Audi finalmente va a llevar los modelos A y Q a las versiones eléctricas. Has mencionado ya el tema del Q4, ¿no? Sí. Pero también menciona sobre los modelos A. Sí, todos, a ver, Audi como marca siempre está estudiando todas las variables, y de hecho no nos deberíamos enfocar únicamente en e-tron, porque también está la tecnología de hidrógeno. A día de hoy el gas también es una tecnología que Audi tiene muy desarrollada, y que trae muchas ventajas desde el punto de vista de las emisiones de CO2. Pero definitivamente todos los modelos van a contar con versiones eléctricas. Como mínimo híbridas enchufables o eléctricas. Lo que ocurre es que no es muy sencillo cuando ya tienes un vehículo diseñado. Es decir, cuando tienes, por ejemplo, si tomamos un A6 en este momento, que está diseñado para funcionar con un motor de combustión, adaptarlo a que sea un vehículo eléctrico. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros ciclos de producto duran aproximadamente 7 años, y eso significa que un vehículo que fuera diseñado 7 años atrás, donde el tema eléctrico era relevante, pero no era tan relevante como es hoy en día, pues quizá no contaba con esa opción. O se descartó por una cuestión de que, bueno, pues en volumen de ventas no iba a ser significativo. Pero que Audi explora todas las posibilidades, incluso más allá de los eléctricos, sin duda, y que Audi va a contar cada vez con más versiones eléctricas o híbridas enchufables, que no le quepa la menor duda. El primer paso
El más sencillo es hacer las versiones híbridas enchufables, y esas irán llegando poco a poco a todos los modelos. Y luego la marca Audi irá viendo bueno, qué modelos son realmente los que demandan nuestros clientes y qué modelos compensa hacer de manera eléctrica. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo normalmente sobre rumores no puedo comentar nada. El TT ahora mismo es un modelo de éxito, es un modelo, bueno, el principal en su segmento, y cuenta con una base de clientes que es muy, bueno, que lo valora muchísimo, y yo no tengo noticias al respecto de que no vaya a continuar su producción. Gracias. Y ya entramos a la última pregunta. Me preguntan, Henry Puca, ¿para los vehículos driverless se necesitará la red 5G? ¿O cómo lo hacen en Europa? Bueno, actualmente en Europa se utilizan ciertos tramos de autopista que tienen una señalética especial, y el vehículo es capaz con sus cámaras de identificar esa señalética y de decidir, o mejor dicho, de saber en qué momento puede funcionar de manera autónoma y en qué momento no. Actualmente también los prototipos autónomos que nosotros tenemos, la función autónoma es manualmente activada por el cliente, aunque luego se desactiva y puede desactivarse de manera automática, pero definitivamente el 5G va a suponer la revolución del coche autónomo sin diferencia, porque a día de hoy nuestros vehículos están conectados. Por ejemplo, los vehículos Audi hoy en día en Europa, imagínense que alguno de ustedes está circulando con su A4 y de repente, porque hay una mancha de aceite en la carretera, pierden un poco de adherencia, pierden estabilidad e interviene el control de estabilidad, el ESC. Bien, ese coche que está conectado a Internet va a avisar de ese peligro, es decir, va a decirle a un servidor de Audi que en tal punto kilométrico, en tales condiciones, tal vehículo, se conectó el control de estabilidad. Y a todos los Audis que se acerquen a ese punto kilométrico, cuando le falten 2 kilómetros, les va a aparecer una alerta, ¿vale? Eso funciona hoy en día así, de manera que un Audi se comunica con un servidor de Audi y ese servidor de Audi se comunica con el resto de los Audi. La llegada del 5G es la que va a permitir lo que se denomina el Car2X, es decir, que el coche se comunique con otros coches, que se comunique con otros elementos de las ciudades que estén conectadas, y definitivamente el 5G es una tecnología que va a permitir la conducción autónoma y va a hacer que se acelere su llegada. Aunque, como comentaba antes, la mayoría de los fabricantes están ralentizando sus planes de conducción autónoma, porque necesitamos que todas las infraestructuras se actualicen. Ciudades, legislación, bueno, tecnologías, infraestructuras de telecomunicaciones. No es algo que dependa únicamente de nosotros, no es como decir, vamos a desarrollar un motor más eficiente, eso lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. Ahora más que nunca dependemos de factores que son externos a nosotros, y eso, bueno, condiciona el desarrollo del vehículo autónomo. Bueno, Manu, nada, ya hemos llegado al final de las preguntas. Estamos teniendo bastantes mensajes de agradecimiento, diciendo que el webinar ha estado muy bueno, muy buenos datos, muy interesantes. Y nada, de verdad agradecerte de parte de todo Audi Perú por haber estado en este webinar, en este primer webinar. Esperamos pues que hayan mucho más de webinars de este tipo y te tengamos también pronto. Bueno, mencionarles que Manu pues es quien ha certificado a nuestros equipo comercial en Audi Perú, así que ellos también están muy preparados y tienen todo el conocimiento de la marca para que se las cuenten. Así que, como ya saben, los esperamos pues en nuestro concesionario, contamos con todas las medidas de seguridad. Y bueno, también tenemos todas nuestras, se pueden conectar con nosotros digitalmente, y también hemos desarrollado diversos canales para poder comunicarnos con ustedes a distancia, remotamente. Así que, nada, de nuevo, gracias Manu, gracias a todos por haber asistido. Te dejo, Manu, para que des las palabras de cierre. Y nada, gracias a todos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Audi Perú, Euromotors, a Alexandra, como dije antes, todo su equipo, y también a ti, Germán, por moderar esto, que me facilitas mucho la labor, y a todos los que me han escuchado, muchísimas gracias, porque, bueno, a veces
hablar tanto y escuchar tanto tiempo a una persona pues se puede hacer tedioso, pero bueno, confío en que les haya gustado lo que les he contado. Estaré encantado de volver a estar con ustedes si Audi Perú así lo estima, y de contarles más cosas, quizás más específicas de tecnología y por supuesto bueno, de resolverles todas las dudas, y muchísimas gracias por confiar en Audi y por seguir a nuestra marca, y espero verles pronto de nuevo. Muchas gracias a todos.